Ahora vamos a ver el siguiente tema, ordenamiento por método de inserción. Método de ordenamiento por inserción. El método de ordenamiento por inserción consiste en buscar números menores en tu arreglo y colocarlos en primer lugar, para así ordenarlos desde el menor hasta el mayor. Y del lado derecho tenemos el algoritmo de ordenamiento por método de inserción. Podemos ver que usamos un ciclo para, podemos ver que usamos también un ciclo mientras, y donde comprobamos las dos casillas y hacemos una asignación de valores y termina el ciclo. Vamos a explicarlo más adelante por medio de un ejercicio. Nos encontramos aquí. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a definir nuestro arreglo. Vamos a definir su tamaño. Vamos a definir las variables que vamos a utilizar. Un iterador, un auxiliar, una variable que va a almacenar la posición del arreglo. Más adelante vamos a explicar por qué. Vamos a pedirle al usuario que llene el arreglo. Le voy a concatenar i para que podamos ver en qué posición estamos. Y bueno, lo vamos a almacenar en el arreglo. Le pasamos como índice el iterador para que pueda recorrer cada una de las casillas y podamos meterle los números. Hasta aquí ya definimos el arreglo, ya le dimos los valores. Falta aplicar el método de inserción. Vamos a escribir todo el algoritmo que vimos en la diapositiva pasada. Vamos a meter el algoritmo del método de inserción. Y más adelante te lo voy a explicar por medio de un ejemplo, como lo hemos estado haciendo con nosotros. Vamos a empezar con el ciclo para y voy a definir la variable i. Normalmente siempre la inicializamos en 0, la voy a poner en 1, porque la posición 0 la vamos a ocupar y más adelante vas a ver para qué. Para i igual a 1 hasta 4, porque recuerda que las posiciones comienzan en 0, son 5 elementos y las posiciones empiezan de 0, con un aumento de 1 a 0. Y dentro de este ciclo vamos a poner que la variable pos va a tener el valor del iterador. Y también la variable aux va a tener el valor de arreglo C y que en teoría viene siendo igual el valor de i. Bueno, el elemento que está en el índice i, que es 1, o sea, el elemento que está en la posición 1. Lo que sigue es poner el ciclo mientras, el cual va a ser una comprobación. Mientras la variable posición sea mayor a 0 y la posición, una posición menos de la que tenemos, es decir, la posición 0 es mayor a la variable aux, que nos haga algo, una acción. ¿Qué acción va a ser? Al elemento que está en pos, ¿cuánto vale pos? Vale 1. El elemento que está en la posición 1 va a tener el valor del elemento que está
en una posición anterior a 1, o sea, a 0. Vamos a ponerle arreglo pos menos 1. Va a ser un intercambio de valores. A la variable pos le vamos a restar un valor, pos menos 1. Termina el ciclo mientras. Esta acción la va a hacer siempre y cuando esto se cumpla. Termina el ciclo mientras. Y fuera del ciclo mientras, vamos a asignar que arreglo pos, es decir, el elemento en la posición 1, o más bien la posición 1, que ya quedó vacía al hacer el intercambio, va a tener el valor de aux. Ahorita lo vamos a ver más a detalle con imágenes y con un arreglo, obviamente, para poder verlo más claro. Hasta aquí ya hicimos el método de inserción. Falta imprimirlo. ¿Cómo se imprime un arreglo? Ya sabes que usando un ciclo para. Bien. Hasta aquí ya imprimimos el arreglo. Vamos a explicar el método de inserción, ahora sí con imágenes y con un arreglo de ejemplo. Para este ejemplo, para explicarte cómo funciona el método de inserción, yo voy a usar un arreglo. Haz de cuenta que este arreglo yo le voy a meter los datos de 20, 15, 30, 25 y 10. Va a ser un arreglo de 5 elementos. Va a tener 20, 15, 30, 25 y 10. Bien. ¿Qué va a pasar? Va a entrar primero al ciclo para. Ya una vez que definimos el arreglo y todo, metimos los datos. Va a entrar al ciclo para. Y va a empezar en 1. Y va a empezar en 1. Hasta 4. Entramos al ciclo para. Y la siguiente instrucción dice que la variable pos va a tener el valor de i. ¿Cuánto vale i? 1. Entonces entramos y pos tiene el valor de 1. Después la siguiente instrucción dice que la variable aux va a tener el valor de arreglo y nos pone como índice el valor de i. ¿Cuánto vale i? 1. Entonces estamos indicando que aux va a tener el valor del elemento que está en la posición 1, que estamos hablando de 15. aux va a tener el valor de 15. Bien, entramos al ciclo mientras. Y en el ciclo mientras viene una comprobación. Si la variable pos es mayor a 0 y arreglo pos menos 1 es mayor a aux, hazme esta acción. Pos, la variable pos es mayor a 0. ¿Sí? Porque pos tiene el valor de i y i vale 1. Entonces esto se cumple. Pero también nos dice que si arreglo c pos menos 1 es mayor a aux, es decir, le estamos pasando de índice esto. ¿Cuánto vale pos? Pos vale i vale 1. Es decir, 1 menos 1 es igual a 0. El elemento que está en la posición 0 es mayor a aux. ¿Cuál es el elemento que está en la posición 0? 20. 20 es mayor a aux. ¿Cuánto tiene aux? 15. ¿20 es mayor a 15? Sí. Entonces estas dos condiciones se cumplen y pasa a la siguiente instrucción, que son estos. Y hace una asignación de valores.
arreglo C pos, es decir, el elemento en la posición 1 va a tener el valor del elemento que está en la posición 0. Es decir, que aquí le estamos asignando a la posición 1 el valor de la posición 0. 20 va a pasar a 1. Y a la variable pos, que vale 1, le vamos a restar 1, lo cual va a valer 0. Termina de hacer este ciclo mientras. Vuelve nuevamente aquí al ciclo mientras. Y volvemos a hacer la comprobación. Pos, que ahora tiene el valor de 0, ¿es mayor a 0? No. ¿Y el elemento que está en la posición 0 es mayor a la variable aux? Tampoco, porque en la posición 0 ya no hay nada. Entonces, estos dos ya no se cumplen, por lo cual salimos del ciclo mientras y venimos a esta instrucción de código, el cual dice, pos, ¿cuánto vale ahora? Vale 0. Entonces, entonces la posición 0 va a tener el valor de aux. ¿Cuánto vale aux? 15. Le va a asignar el valor de 15. Ahora en la posición 0 tenemos 15. Y termina el ciclo fin para y vuelve nuevamente a entrar aquí. Pues recuerda que ya terminó el primer ciclo y viene a ser el segundo ciclo. Vuelve a ser el segundo ciclo. ¿Por qué? Porque va a tener un aumento de 1. Ahora ahí va a valer 2. Por ahora, nuestro arreglo queda en que tenemos en la posición 0, 15, 20, 30, 25 y 10. Con sus respectivas posiciones. Y ahora tiene el valor de 2. Se lo voy a cambiar yo para no confundirme. Pero el programa en sí lo cambia automáticamente. No tengo que hacer, no es necesario que yo esté haciendo esto. Pero yo lo voy a poner para guiarme. Y ahora tiene el valor de 2. Volvemos a entrar aquí. Y dice que a pos le asignamos el valor de i. ¿Cuánto vale i? Vale 2. Pos tiene el valor de 2. Y a la variable aux le vamos a agregar el valor del elemento que está en la posición 2, que es 30. Aux pasa a valer 30 y pos pasa a valer 2. Venimos aquí al ciclo mientras y vamos a hacer la comprobación. Pos, la variable pos, ¿es mayor a 0? Sí, porque pos vale 2. Y el elemento que está en la posición menos 1, es decir, ¿cuánto vale pos ahora? 2 menos 1, 1. Es decir, que el elemento que está en la posición 1 es mayor a la variable aux. ¿Qué número está en la posición 1? El 20, ¿no? Es mayor que la variable aux. ¿Cuánto vale aux? 30. ¿Es mayor? No. Esto de aquí no se cumple. Por lo cual, pues no va a hacer esto. Con que esto no se cumpla, no va a poder hacer esto. Por lo cual el ciclo termina. Y viene aquí a esta instrucción de código, en el cual dice que en la posición 2, el elemento que está en la posición 2, va a pasar a tener el valor de aux. ¿Y cuánto vale aux? 30. Por lo cual el arreglo sigue de la misma manera. 15, 20, 30, 25 y 10. Termina el segundo ciclo. Y ahora i va a tener un aumento de 1. I va a valer 3. Entramos al ciclo. Y la primera línea de código dice que pos va a tener el valor de i, es decir, 3. Pos vale 3. Y a la variable aux le vamos a asignar el elemento que está en la posición 3, que es 25. Ahora aux vale 25. Y entramos al ciclo mientras. Y hace la comprobación. Posición, que vale 3, ¿es mayor a 0? Sí. Y el elemento que está en el índice pos menos 1, es decir, en la posición, ¿cuánto vale pos? Vale 3, menos 1, 2. Es decir, el elemento que está en la posición 2, que es 30, ¿es mayor a aux? ¿30 es mayor a 25? ¿Sí? Sí es mayor, por lo cual va a venir aquí. Y la primera línea de pseudocódigo dice
que el elemento que está en la posición 3 se le va a asignar el valor del elemento que está en la posición 2. Es decir, que 30 pasa a la posición 3. Y a la variable pos se le va a restar 1. Ahora en vez de 3 va a valer 2. Por lo cual hay un desplazamiento de posiciones y el arreglo ahora va a pasar una posición menos. Nuestro arreglo por el momento queda en 15, 20. En la posición 2 no hay nada. En la posición 3 está el 30 y el 10. Por el momento sí está nuestro arreglo. Termina el ciclo y vuelve a entrar, porque recuerda que no puede finalizar siempre y cuando una de estas dos condiciones no se cumpla. Volvemos al ciclo mientras, con nuestro nuevo arreglo y nuestros nuevos cambios de posiciones. Nos encontramos por el momento en la posición 1 y 2, porque tuvimos un desplazamiento por esto. Y volvemos a preguntar, pos, que ahora vale 2, ¿es mayor a 0? Sí. Pos menos 1, es decir, 2 menos 1 es 1. Es el elemento que está en la posición 1, es decir, 20, es mayor a la variable aux, que vale 25. ¿20 es mayor a 25? No. Por lo cual, sale del ciclo mientras. No hace nada de esto y sale. Y viene la siguiente línea de pseudocódigo, que dice que el elemento que está en la posición 2 se le va a asignar el valor de aux. Recuerda que esa posición quedó vacía y le vamos a asignar el valor de aux. ¿Cuánto vale aux? 25. Por lo cual ahora nuestro arreglo por el momento queda en 15, 20, 25, 30 y 10. ¿Vas viendo cómo ya se va ordenando? ¿Cómo estamos agarrando el elemento más pequeño y lo estamos pasando adelante? Para que poco a poco se vaya recorriendo el arreglo. Hasta ahorita vamos 15, 20, 25, 30 y 10. Nos falta arreglar 30, que 30 queda adelante y 10 quede hasta el final. Bueno, finalizamos el ciclo para y volvemos aquí nuevamente. Ahora, para, el elemento i va a tener un aumento de 1. Va a valer ahora 4. Lo cual significa que va a ser nuestro último ciclo. Vamos a venir aquí. Y dice que el elemento pos, que la variable pos, va a tener el valor de i. ¿Cuánto vale i? I vale 4. Y la variable aux va a tener el valor del elemento que está en la posición 4. Es decir, el valor de 10. Aux vale 10. Ahora, entramos al ciclo mientras y hace la comprobación. La variable pos, que vale 4, ¿es mayor a 0? Sí, esto se cumple. Y arreglo pos menos 1. ¿Cuánto vale pos? Pos tiene el valor de i vale 4. Es decir, 4 menos 1, 3. El elemento que está en la posición 3, es decir, 30, es mayor al valor de la variable aux, es decir, 10. 30 es mayor a 10. ¿Sí? Por lo cual estas dos se cumplen. Entonces vamos a pasar a hacer lo que está dentro del ciclo mientras, que son estas dos líneas de pseudocódigo. La primera instrucción dice que arreglo C, pos, es decir, el elemento que está en la posición 4, va a tener el valor del elemento que está en la posición 3, que es 30. Entonces hace el intercambio. 30 pasa a la posición 4 y 3, la posición 3 queda vacía. Y a la variable pos se le va a restar un valor. Ahora en vez de tener 4 va a valer 3. Termina el ciclo, vuelve a entrar porque recuerda que no puede finalizar hasta que una de estas dos no se cumpla. Vuelve aquí al ciclo y pregunta, ¿la variable pos que tiene el valor de 3 es mayor a 0? Sí, esto se cumple.
y el elemento que está en la posición 2 es mayor a la variable aux. Recuerda que al hacer esto hicimos restamos una posición, por lo cual pues recorrió una posición. O sea, ahora nos encontramos en la posición 2 y 3 por el decremento de la variable pos. Entonces, pos menos 1, pos ahora vale 3, menos 1, pues 2. Estamos preguntando si el elemento que está en la posición 2 es mayor a la variable aux. ¿Qué elemento está en la posición 2? El 25. Y 25 es mayor al valor que está en aux. Aux tiene el valor de 10. ¿25 es mayor a 10? Sí. Por lo cual, pues va a pasar a entrar aquí, a hacer esto. Arreglo pos, es decir, el elemento que está en la posición 3, se le va a asignar el elemento que está en la posición 2. Es decir, que 25 pasa a la posición 3. Por lo cual, ahora pues la posición 2 va a quedar vacía. Y a pos le vamos a restar 1. Por lo cual vamos a desplazarnos otra posición más. Termina el ciclo mientras y vuelve aquí. Entrar otra vez al ciclo. Nuestro arreglo por el momento queda con 15 en la posición 0, con 20 en la posición 1, en la posición 2 no queda nada porque hicimos el cambio de valores. En la posición 3 queda el valor de 25 y en la posición 4 queda el valor de 30. Ahora vuelve al ciclo mientras y pregunta: la variable pos, que vale 2, ¿es mayor a 0? Sí. Y el elemento que está en la posición 1, que vale 20, ¿es mayor a la variable aux, que tiene el valor de 10? Es decir, 20 es mayor a 10. Sí. Por lo cual, pues viene a ser esta línea de código, de pseudocódigo. El elemento que está en la posición 2, que quedó vacío, va a tener el valor del elemento que está en la posición 1, que es 20, por lo cual le asignamos el valor y hacemos el intercambio. 20 va a pasar a la posición 2 y posición 1 va a quedar vacío. A la posición se le va a restar un valor, por lo cual vamos a tener un desplazamiento de casillas, son un desplazamiento de posiciones. Nos vamos a situar ahora en la posición 0 y 1. Recuerda que la posición 1 quedó vacía. Volvemos al ciclo mientras. Y pregunta: ¿la variable pos, que ahora vale 1, es mayor a 0? Sí. Y el elemento que está en la posición 0 es mayor a aux, es decir, 15 es mayor a 10. Sí, sí es mayor a 10. Por lo cual pasamos a hacer estas líneas de pseudocódigo. Al elemento que está en la posición 1, que quedó vacío, se le va a asignar el elemento que está en la posición 0. Es decir, 15 va a pasar a la posición 1. Y la posición 0 va a quedar vacío. Ahora, a la variable pos se le va a restar un valor. Pos tenía el valor de 1, ahora va a tener el valor de 0. Por lo cual tenemos un cambio de posiciones y ahora nos vamos a situar en la posición 0. Nada más en la posición 0 porque más allá de la posición 0 ya no hay nada. Entonces nos encontramos en la posición 0. Y volvemos al ciclo mientras. Y pregunta: posición, la variable pos, que tiene el valor de 0, ¿es mayor a 0? No, esto no se cumple. Y el elemento que está en la posición pos menos 1, es decir, 0 menos 1, no hay nada. Eso tampoco ya no se cumple. Por lo cual estas dos ya no se cumplen. Entonces ya no vamos a hacer nada de esto. Salimos del ciclo mientras y venimos aquí al arreglo C, arreglo pos, que es decir, el elemento, es decir, la posición, el elemento que está en la posición 0, y le vamos a asignar el valor de aux. ¿Cuánto vale aux? 10.
por lo cual en la posición 0 que quedó vacío va a tener el valor de aux, que es 10. Finaliza el ciclo fin para y ya no va a haber más, pues ya llegó a su límite de ciclos. ¿De acuerdo? Y con esto ya nuestro arreglo queda ordenado. Como puedes ver, ahora tenemos el arreglo con 10, 15, 20, 25 y 30. Y lo que pasó aquí, pues fue lo que dijo. El método de inserción es que toma los elementos más pequeños y los va poniendo al frente. Los va poniendo al frente, al frente, al frente, de tal manera que los va recorriendo y los va desplazando hasta ponerlos al inicio. Como vimos, 10 estaba hasta arriba, estaba hasta el final del arreglo, y ese 10 lo estuvimos pasando, lo quitamos y lo mantuvimos, pero los números consecuentes que tenía abajo los fuimos pasando enfrente, hasta que tuvimos la posición 10, la posición 0 vacío, y podemos meter el elemento 10 ahí. Este es el método de inserción. Vamos a probarlo. Digite un número para la posición 0. Voy a poner los mismos elementos que yo puse para el ejemplo. Tú puedes poner los que tú quieras, pero yo voy a poner los que pusimos en el ejemplo para ver si no lo ordena. Así que voy a poner los elementos 20 en la posición 0, 15, 30, 25 y 10. Y como puedes ver, ya lo ordenó: 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Cuál fue la magia de todo esto? Bueno, hizo todo lo que ya explicamos anteriormente y no los ordenó. Gracias al método de inserción. Este es su diagrama de flujo. Aquí está el método de inserción. Y este es su diagrama NS. De tarea se va a quedar que hagas el ejercicio 1. Declara un arreglo de 10 elementos y pídele al usuario que llene el arreglo con números enteros, pero de forma desordenada y aleatoria. Después, ordénalos con el método de inserción y por último, imprimirlo por pantalla de forma descendente.